Buenas tardes, hoy hablaremos un poco de la estructura y de las técnicas de entrevista. La entrevista es un instrumento para obtener información relacionada con algún objetivo general o específico, desde una perspectiva teórica o práctica y desde un ámbito de acción y de disciplina, que produce por sí mismo un tipo de información y de comunicación. La entrevista es una conversación con un propósito. La entrevista debe ser muy empática, el saludo es de vital importancia, ya que sirve para establecer la charla, así como la observación, la flexibilidad, honestidad, escucha, ética profesional y comunicación. Sirven para establecer una buena entrevista. Etapas de la entrevista. En relación con la secuencia de la entrevista se mencionarán las etapas en las que ésta se encuentra dividida. Una de ellas es la apertura. Es la recepción formal del entrevistado cuando se forma una primera impresión, como resultado del conocimiento mutuo. De este primer impacto depende muchas veces el transcurso de la entrevista. El rapport es la corriente de simpatía y comunicación que se establece entre el entrevistado y el entrevistador. Su finalidad es disminuir la ansiedad del solicitante, crear un clima de confianza, espontaneidad y naturalidad. Como parte del rapport existen dos aspectos: el approach, que es el establecimiento de una distancia social de acuerdo con el tipo de entrevista y objetivo de la misma. Entre otras maneras de marcar la distancia, se encuentran el tuteo o, por el contrario, hablar de usted, la posición del escritorio en el lugar donde se realiza la entrevista, entre otros. La empatía es la capacidad de sentir lo que otros sienten, percibir lo que otros perciben, y es decir, la capacidad de ubicarse en lugar de la otra persona y así entenderla un poco mejor. Desarrollo. Es la parte central de la entrevista, en donde se obtiene mayor información, sobre todo de tipo cuantitativo. Se preguntan datos generales principalmente, y las preguntas son directas. Cima. En esta parte se obtiene información básicamente cualitativa y por tanto es muy significativa. En este momento es mayor la intervención del entrevistado que del entrevistador. Aquí es conveniente investigar el área del concepto de sí mismo y metas. Las preguntas utilizadas son de tipo abierto. Ejemplo: platíqueme qué planes tiene usted para el futuro. Cierre. Es un anuncio por parte del entrevistador de que la entrevista está a punto de finalizar. Se puede preguntar al candidato si tiene algo que agregar o si tiene alguna duda que desea aclarar. Se puede decir, por ejemplo: ahora que estamos terminando, quisiera agregar alguna información. Es importante recalcar que en cualquier caso debe hacer sentir al solicitante que la entrevista valió la pena. Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo que busca a lo largo de la entrevista en la selección es obtener datos específicos del comportamiento del individuo. Espacio de entrevista. Debe ser moderadamente activador para que los clientes se sientan suficientemente relajados para evaluar sus propios problemas y autorrevelarse idealmente. La entrevista debe llevarse a cabo en una sala silenciosa, lo más aislada posible del exterior, con iluminación confortable pero no excesiva, de tal modo que ambos interlocutores puedan verse con claridad. Entrevista clínica. Tiene como principales objetivos conocer las pautas y formas de vivir del sujeto, destacar características valiosas y patológicas. Siempre tiene una utilidad para el entrevistado, lo que contribuye a la sinceridad, tomar en cuenta el beneficio que se va logrando o no. La entrevista clínica brinda un estudio amplio y profundo del paciente, técnica dinámica que permite obtener información amnésica del paciente, permite abordar el sujeto como una unidad, posibilita el establecimiento de hipótesis
que deben ser comprobadas. Ayuda integralmente a confeccionar la historia clínica. La entrevista clínica se caracteriza en general por la sinceridad y cooperación que brinda el paciente, pues se solicita una ayuda. La entrevista brinda datos de carácter objetivo, como fechas distintas, escolaridad alcanzada, número de hijos y datos de carácter subjetivo, entre otros. Entrevista jurídica. Es aquella empleada por profesionales capacitados dentro del ámbito judicial y penal para sostener la validez de un testimonio dentro de un caso civil o criminal. Entrevista organizacional. Selección y evaluación de personal. Análisis de los requerimientos del puesto de trabajo. Determinación de factores críticos en el desarrollo de trabajo. Diseño y aplicación de instrumentos y técnicas de evaluación. Realización de entrevistas de evaluación y selección. Observación del trabajo y entrevista con supervisores y trabajadores para la determinación de requisitos físicos, mentales, de formación, entre otros. La entrevista educativa. Funciones del psicólogo educativo. Organizar y brindar servicio de prevención, detención, diagnóstico, tratamiento psicológico e integración de alumnos. Realiza la evaluación diagnóstica de los educandos, elaborando su respectivo informe y perfil psicológico. Planifica y ejecuta las acciones de tratamiento psicológico para los educandos. Mantiene buena relación de psicólogo-alumno, docente y padres de familia o tutor. El psicólogo de la educación es el profesional de psicología cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, los grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de formación, desarrollo personal y colectivo.